escalar se define de la siguiente, con la siguiente fórmula. El vector A, producto escalar o producto punto llamado, esta notación de punto, o también llamado producto escalar, o punto lo llaman también. Entonces, de dos vectores en este caso, se define módulo de A por el módulo de B multiplicado por el coseno del ángulo. Coseno de esa manera. Entonces, el resultado es otro vector. No, otro número. El resultado es un escalar de esto, de esta fórmula. El resultado es un escalar, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Esta es una fórmula que debemos usar para resolver problemas de producto escalar. El resultado es otro vector, o sea, otro número. No, es que estamos confundiendo con, hay otro producto vectorial que es otro vector. En este caso, el resultado es un escalar. Lo vamos a escribir. El resultado es un escalar. Es un número, el resultado de hacer esta operación. Producto escalar de estos dos vectores es, la fórmula es módulo de ambos vectores multiplicado por el coseno del ángulo. Producto escalar. ¿Cómo se lee este punto? Se lee producto escalar, producto punto. Producto interior, lo llaman también, hay veces, ¿no? Entonces, es el producto escalar de dos vectores. Esta es la definición. Ahora, gráficamente, ¿cómo se entiende si queremos manejar mediante gráficas? Este vector A puede ser este vector. Vamos a decir que es el vector B, ¿no? Vector B, en este caso, de esa manera. Luego, otro vector. Necesitamos este otro vector, que sea el vector A. Y el ángulo que los separa entre estos dos vectores es esta, ¿no? Está. Dado dos vectores, A y B, el producto escalar de estos dos vectores se puede calcular mediante esta definición, mediante esta fórmula. Y el resultado es un escalar, es un número. Entonces, bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos, a ver esta parte, nosotros sabemos que en R2 tenemos, por ejemplo, aquí lo vamos a graficar rápidamente para obtener algunas conclusiones o definiciones, ¿no? En R2, en el plano ¿no? Siempre tenemos dos vectores unitarios. Queremos saber cómo se hacen las operaciones de producto escalar, ¿no? Este es el I, este es el J. Vectores unitarios, ¿no? Vectores unitarios, I, J. Ahora, podemos tener también en el espacio, ¿no?
En el espacio de la misma manera podemos tener otros vectores unitarios. Aquí, otro hacia arriba, el eje. Aquí otro, ¿no? De esa manera. Este es el eje X. Bien. Z. Y los vectores unitarios están en cada eje. Este sería el vector Y. Esto sería el vector J unitario, este vector K unitario. Y entre ellos forman siempre, son perpendiculares con respecto al eje X, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Siempre son ortogonales entre sí, son perpendiculares. Entonces, lo que vamos a obtener es, esto estaría en PD3, ¿no? En el espacio. Ahora, el producto escalar de estos dos I por el I, ¿no? De esa manera, el producto escalar del vector unitario, ¿no? Es igual, ¿no? Esto es igual a J producto J, de esa manera. Entonces, según esta definición, esto sería así, ¿no? Y módulo de I, así sería, ¿no? Pero eso es lo mismo. A ver, vamos a lo podemos hacer así, de esta forma. Para generalizar un poco esto, el módulo, según esta definición, el módulo de estos vectores I, J, todos son unos, ¿no? Uno. Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuánto sería el ángulo de este pequeño vector unitario I? Si está sobre el mismo eje, I es paralelo al otro I, ¿no es cierto? El mismo es paralelo, entonces tiene un ángulo de 0 grados, ¿no? De esa manera. Entonces podemos decir que eso es, el coseno de 0 es 1. Entonces el resultado de esto, producto escalar de los vectores unitarios, sería 1. De esa manera, 1. Ahora podemos hacer también I producto escalar J. Eso también puede ser igual J o al revés. J por I. Estos, ¿no? El producto, en los módulos de los vectores unitarios, otra vez es 1 por el coseno de 90 grados. ¿Por qué? Y con J es de 90 grados, ¿no? 90 grados. En este caso era el mismo, ¿no? Entonces, 0 grados. Cuando es I con J es 90 grados. Entonces, esto es 0, ¿no? Coseno de 90 es 0. Entonces, hace que toda la fórmula se vuelva. Resultado es 0. De esa manera, producto escalar de los vectores unitarios. Ahora, lo vamos a hacer para producto escalar en el espacio. Solamente aumentamos, el resultado es lo mismo, ¿no? De todos modos, hagamos aquí, ¿no? A ver. El producto es IJK, ¿no? Sería así. Y con J es igual a ver, primero lo vamos a hacer rápidamente esto, y con J, K con K, ¿no? Entonces, los productos también son unos, ¿verdad? Entonces, esto es, el módulo de vectores es por el coseno de 0, es igual otra vez 1. Y si hacemos la combinación de I con J, J con K,
K con I, ¿no? Esto con esto, esto con esto y esto con esto, ¿no? Entonces, otra vez, sigue siendo esto, los módulos de cada vector unitario siguen los módulos unos y coseno porque entre estos siempre son 90 grados, porque son perpendiculares y J con K y K con I siempre son 90 grados. Entonces, otra vez esto, similar a esto, ¿no? Por esa razón. Y esto es coseno de 0 es 1, esto es 0, ¿no? De esa manera. Ahora, ¿no? ¿Esto para qué estamos haciendo? Enseguida vamos a utilizar estos conceptos. Producto escalar, ¿no? Producto escalar de vectores unitarios, según esta definición, es un número, es un escalar. El resultado ya no es un vector. En este caso, cuando se trata de producto escalar, es un número, un escalar del resultado. Dado dos vectores que sean distintos de cero, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos calcular por otro método, ¿no? En este caso es por esta fórmula, por esta definición, ¿no? Esta definición dice, voy a volver a repetir esta parte, producto escalar de estos dos vectores, puede ser cualquier vector, pero que sea dos vectores, además distinto de vector nulo, es dado módulo de ambos vectores por el componente de este vector en dirección del eje X, ¿no? Así sería, así podemos entender, porque a ver si esto lo hacemos así, de esta forma, a ver, esto se puede entender de esa manera, se puede describir de esa manera, decir que este vector A podemos proyectar sobre este vector, ¿no? Podemos proyectar, y esto hace que sea un triángulo, y esta parte es, según, ¿no? Funciones trigonométricas, esto es A por el coseno de ángulo, ¿no? Así sería. Entonces, esta definición está, dice, la definición dice de ahí arriba, que la fórmula es, ¿no? Módulo de ambos vectores, ¿no? En este caso sería esto. A coseno de, este es componente de este lado, ¿no? En la descomposición de vectores sabemos que este lado es, ¿no? Este lado es seno, ¿no? Esto está aquí. Solamente está desordenado, ¿no es cierto? Módulo de A, módulo de por el coseno, por el módulo de B. Entonces, ahí está. Sería esto así, ¿no? Por el módulo de A, ¿no? De esa manera. ¿No? ¿Se entiende? A ver, esta parte, ¿no? Producto escalar de estos dos vectores es simplemente decir, ¿no? Módulo de B, módulo de A, están aquí, ¿no? Por el coseno de estos dos vectores, ¿no? O sea, esta parte es componente, ¿verdad? A ver, con las operaciones es simple, no es complicado, enseguida vamos a resolver juntos. Entonces, ahora lo que queremos hacer es, ¿de qué forma se puede calcular también producto escalar de dos vectores? Entonces, decimos, otra forma es así. Otra forma de calcular producto, a ver, esta parte lo voy a borrar. Esto, necesitamos espacio. Esta parte. Otra forma de calcular, a ver, sería así. A ver, vamos a decir. En términos de componentes. Aquí lo voy a escribir calcular. Calcular a producto escalar. Esto, ¿no? Así. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Si queremos calcular mediante otro método, ¿no? A ver, esta parte es importante. Otro método que podemos calcular es lo siguiente.
¿no? Si el vector A está dado mediante... ¿Cómo se puede escribir este vector AX y, ¿verdad? Y, J. Un vector se puede escribir así. Y el otro vector B se puede escribir BX y J, no, más A, B, en este caso B, de esa manera, ¿no? En función de vectores unitarios y sus componentes, ¿no? Cada vector se puede escribir de esa manera. Ahora, ¿cómo se calcula teniendo dos vectores escritos de esta forma? ¿No? En este caso manejan mediante geométricamente aquí en función de componentes, ¿no? Pero en este caso simplemente como un vector en función de vectores unitarios y sus componentes, ¿no? Entonces sería así. El cálculo es el producto escalar de estos dos vectores se puede calcular de la siguiente manera. Simplemente reemplazamos, ¿no? Esto sería así, ¿no? X, Y sería aquí, ¿no? Y, a ver, vamos a, Y, J, producto escalar con B. Entonces, escribimos aquí B, Y, más B, Y, J. Así sería, ¿no? J. Simplemente estamos reemplazando. Entonces, hacemos las operaciones. Entonces sería, si hacemos las operaciones de producto, sería componente a componente. Componente a componente como un producto. Entonces se hace esto así. AX con el otro componente del vector B, así. Entonces, I por I. Eso sería I por I, ¿no? Ahí está. Más componente a componente AY por DY. J producto J, ¿sí sería? Entonces nosotros por las definiciones, sabemos que el producto escalar de los vectores unitarios siempre es 1. ¿No? En este caso, a ver, siempre es 1, ¿no? Aquí está, I por I, J por G. Cuando se multiplica el mismo, ¿no? En este caso, el producto escalar es como una multiplicación. Entonces, por estas definiciones, esto se vuelve de esa manera y finalmente el producto escalar de A es simplemente AX multiplicada con BX más AY BY. Nada más. Eso sería el resultado de hacer la operación de producto escalar, ¿no? Esto sería el resultado final, ¿no? Para utilizar como una fórmula posteriormente. Esta sería, ¿no? La fórmula. Esta parte ya está en sus guías también de clase. Tenemos una guía de esta parte. Está en la plataforma Moodle, ya está. Ustedes pueden ingresar. Ya les hemos enviado el formato de ingreso, cómo crearse usuario y contraseña para la plataforma Moodle. Entonces, aquí están las guías, ¿no? Aquí les puedo mostrar. Las guías ya están ahí también con detalles, ¿no? Similar a esto también, ¿no? Con otros ejercicios, ustedes van a ingresar y poder ver la guía. Está en formato PDF. Sin embargo, aquí lo vamos a resolver. Otros ejercicios y también necesita una explicación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, mediante esta fórmula también podemos resolver
lo que es el producto escalar mediante esta definición como una fórmula, ¿no? Dado sabiendo los módulos de ambos vectores multiplicado por el ángulo que los separa entre estos dos vectores, podemos calcular el resultado en escalar, ¿no? El resultado. O también podemos calcular, teniendo dos vectores expresados de esta forma, hacemos la operación correspondiente y la fórmula es esta, ¿no? En realidad es componente con componente. Primeros componentes se multiplican, más los segundos componentes se multiplican, nada más. Suma de productos. De esta manera. ¿Problema? Por favor. Bien, entonces, ahora, lo mismo es esta parte, lo voy a borrar. Esto sirve también para en 3D, ¿no? Entonces, esta parte lo voy a borrar. A ver, esta parte es así, ¿no? Un producto escalar. Esta parte lo voy a hacer de esta forma. Si el vector A tiene 3 componentes, lo voy a manejar en términos de puntos en coordenadas, ¿no? Un vector se puede, si tenemos de esta forma escrito, A, Y, A, Z, en este caso un vector, en este caso con dos vectores en 2D, estamos trabajando en el plano R2, ¿no? En este caso vamos a trabajar, si tenemos un vector, dos vectores que tengan 3 componentes, sería así, ¿no? Bx, dy, bz, así, ¿verdad? ¿No? Ahora el producto escalar en 3D, ¿cómo se hace? El producto escalar o producto punto, el resultado tiene que ser otro escalar, otro número, ya no un vector. Entonces, simplemente reemplazamos. Entonces, reemplazamos. El vector A, sus componentes son A, X, A, Y, A, Z. Producto escalar, este punto, o así, escrito de esta forma, como un pequeño círculo, se lee producto escalar, ¿no? Entonces, reemplazamos el vector B, sus componentes son, ¿no? Ahora calculamos el producto según esta definición, este método, cuando se resuelven, cuando no utilizamos la fórmula, se resuelve de esta manera. ¿Y cómo es? De componente a componente. Los componentes se multiplican y se suman, así. Primer componente con primer componente, A, X por B, X, más los segundos componentes, A, Y con B, Y, más tercer componente A, Z, multiplicado con B, Z. Ahí está. Esta es el producto escalar en R3 y R2. Simplemente varía los componentes. Aumenta un componente más. Es lo mismo la operación que se hace en R3. Entonces, tenemos dos métodos, o sea, dos maneras de resolver. Pero ¿en qué casos se puede utilizar esto? Cuando sabemos que tenemos un ángulo de separación. Pero en este caso, por el momento, en este caso, no sabemos ángulo que los separa entre estos dos vectores. Entonces, podemos utilizar este método, ¿no? De esa manera, cuando no tenemos ángulo. Aquí necesitamos, cuando conocemos un problema, nos da el ángulo, ¿no? En ese caso podemos utilizar, ¿no? De todos modos, de cualquier lado podemos llegar a al mismo resultado escalar, ¿no? De esa manera. A ver, hagamos un ejemplo.
lo voy a borrar, ¿no? Ya sabemos entonces cómo se pueden calcular mediante la fórmula cuando tenemos el ángulo o simplemente cuando nos dan dos vectores de esta manera, calculamos mediante esta fórmula o es lo mismo, aquí simplemente se ha aumentado un componente más z, ¿no? Es lo mismo. Entonces, hagamos un ejemplo. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un ejemplo, vamos a decir un ejemplo, si el vector A, ¿no? Tiene los componentes 3i menos 2j, ¿no? El vector B nos pueden dar cualquier otro vector, ¿no? En este caso lo vamos a ver 5i más 7j, ¿no? Dos vectores en función de vectores unitarios, de esa manera, ¿no? Ahora dice hallar o calcular, hallar el producto escalar de estos dos vectores, ¿no? Dado dos vectores. Hallar el producto, esto se lee, producto escalar de estos dos vectores, porque este pequeño círculo o punto, puede ser punto, ¿no? Producto escalar de vectores. Entonces, ¿cómo se hace? De esta manera. Esto, solución, para nosotros puede ser, para hacer el proceso de cálculo, puede ser dificultoso manejar con estos pequeños vectores unitarios, ¿no? Pero nosotros sabemos manejar los vectores que se pueden representar mediante de esta manera, ¿verdad? El vector B podemos transformar o simplemente hacer son los mismos vectores, ¿no? Se puede manejar de esa forma. Y finalmente nosotros decimos que el producto escalar de estos dos vectores entonces será, ¿no? Dice, anotar todos los componentes del primer vector menos 2, producto escalar, y, ¿no? Por 5,7. Nada más, ahí está. Y la definición, como tenemos simplemente dos, aquí no tenemos, entre estos dos vectores, no nos dan un dato de ángulo que los separa en este momento. En otra ocasión puede haber, ¿no? Pero en este momento no tenemos. Entonces, utilizamos esta fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Es componente a componente 3,5 más segundos componentes menos 2 por 7. Y esto es, ¿cuánto es esto? 15. Aquí, el resultado de esta parte va a ser menos 14, ¿no? Menos 2 por 7 es menos 14. Y el resultado final de producto escalar de estos dos vectores es, la resta es 1, ¿no? Entonces el resultado sería 1. Como dice la definición, el resultado de producto escalar de hacer dos vectores es un escalar. El resultado es un número. El resultado es un número. De esa manera está. Producto escalar. Ahora, sus interpretaciones, el uso de producto escalar se utiliza en muchos problemas de física. Nosotros lo vamos a utilizar en la parte de trabajo, energía, potencia. Ya trabajo, energía, potencia, también el capítulo, creo que es 5, entonces vamos a utilizar, ¿no? Por el momento es saber cómo se hace la operación de producto escalar. Luego tiene sus aplicaciones, no necesariamente en esta parte de los vectores, sus aplicaciones más en otros capítulos, ¿no? Entonces, de esa manera, producto escalar.
Y también tiene, geométricamente, tiene otras aplicaciones. Algunos vamos a ver de esa manera. Ahora, pues, otro ejemplo más. Esto lo estamos haciendo en R2, ¿no? En el plano. Ahora hagamos con 3 componentes. ¿Cómo se puede resolver? Por ejemplo, otro ejemplo. A ver, sí, ¿no? Otro ejemplo. Si el vector A tiene, en este caso lo vamos a manejar directamente, ya no lo vamos a ver, puede ser esto, no necesita, para un poco para pensar. Vamos a decir, el vector C tiene los componentes, directamente sus componentes, ¿no? A ver, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, puede ser escrito. Otro vector D tiene los componentes, R3 en este caso, 3, 1, 1. 3, 1, 1. Hallar o calcular, puedes decir. Hallar. Producto escalar. De esa manera. Ahí está. Calcular producto escalar C con D. En este caso, 3, ¿no? Porque tiene 3 componentes. Calculamos. Solución. Producto escalar. Mediante la definición ya sabemos que este producto escalar tiene que ser un escalar. El resultado tiene que ser un escalar. Como en este caso estos dos vectores nos dan y no nos dan el ángulo, automáticamente pensamos en estas fórmulas, ¿no? En algún momento nos pueden dar, ¿no? Es decir, calcular el producto escalar de estos dos vectores, dado que entre estos dos vectores hay una separación o el ángulo que los separa es 35 grados. Entonces, mediante esta fórmula también se puede utilizar, ¿no? En este caso lo vamos a resolver mediante esta fórmula que es menos 1, menos 1, 1 como vectores, producto escalar con 3, 1 con 1. ¿Está? Ya hemos reemplazado los vectores. Ahora, ¿qué dice la definición? Dice de componente a componente, producto y la suma, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Por esta vez más, vamos a escribir esto, sería así, ¿no? Más menos 1 con 1 más 1 con 1. Eso dice la definición. Componente a componente como suma, ¿no? Componente a componente como suma. Siempre los signos, ¿no? Hay que mantener, o sea, hacer las operaciones de los signos más. Esto sería menos 3, menos 1, más 1. Ahí está. Y simplemente operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, esto se simplifica y finalmente, producto escalar de estos dos vectores C y D es menos 3. El resultado, según la definición, tiene que ser un escalar. En este caso, menos 3 es un escalar. Entonces, el resultado es esto. Luego tiene una interpretación, ¿no? ¿Qué significaría, podemos decir, un trabajo de energía? Ya tiene significado. Entonces, por el momento, saber resolver, porque el trabajo de energía, vamos a decir que esto se puede interpretar, ¿no? Hay muchas aplicaciones del trabajo de energía potencia, ¿no? El flujo de, por ejemplo, de un líquido, puede ser, ¿no? Los líquidos tienen, cuando se mueven. O sea, en realidad, un líquido tiene un movimiento a pequeños vectores, así, ¿no? Pequeños vectores. Por ejemplo, el caudal de un agua puede parecerse a los pequeños vectores. Un montón de vectores que se desplazan a este lado. Y en un trabajo de energía también se utiliza estos pequeños vectores, podemos sacar un dato, convertirlos en números, entonces da un número. Es simplemente una idea, entonces ahí ya tiene su interpretación, ¿no? Así, por el momento parece que no tiene sentido de calcular.
De esa forma no, pero ya después se interpreta eso. Se llama producto escalar. No solamente en cualquier parte de la física se puede utilizar, ¿no? Producto escalar de dos vectores. El siguiente, después lo vamos a hacer, se llama producto vectorial de dos vectores también. Ya tiene otra forma de analizar también los vectores. Muy bien, entonces esta parte vamos a complementar. A ver, necesitamos otros conceptos más, ¿no? A ver, lo voy a borrar esta parte. Ya no necesitamos, sabemos cómo se calculan, ¿no? Dos vectores escalarmente. Muy bien, entonces, ahora esta parte también lo voy a borrar. Ahora, ¿cómo se proyección de un vector? Aquí lo voy a anotar, proyección. Proyección A sobre B. ¿En qué consiste esto? Es otra definición como una aplicación que se puede interpretar, dado los vectores que tenemos ahí, se puede entender, se puede decir que como una definición de proyección. ¿Y cómo es eso? Entonces, esto es así. A ver, un poquito. Muy bien. Proyección del vector A. Aquí está, ¿no? Proyección de este vector A sobre este vector B. ¿No? Nosotros sabemos que la proyección es proyectar la sombra de este vector sobre este vector, ¿no? Entonces, se escribe así, proyección del vector A sobre B, sobre el vector B, ¿no? Podemos escribir de esta manera, A producto escalar, ¿no? Sobre el módulo de B por, ¿no? Podemos multiplicar vector B sobre el módulo de vector B. Ahí está, ¿no? A ver, ¿qué encontramos? Porque como una aplicación de la definición de producto escalar en una proyección podemos utilizar. Aquí entra producto escalar, ¿no? Podemos hacer el uso de la definición de producto escalar en una proyección, ¿no? Se escribe así. Y esto como vector, en este caso, esta proyección es como vector, como un vector, ¿no? ¿Por qué es como un vector? Porque, a ver, este es como un vector porque este es un vector unitario, ¿ya? Ese es el vector unitario. A ver, esta parte. ¿Por qué los vectores unitarios se pueden escribir así? De cualquier vector, por ejemplo, en este caso está escrito así. Ese es un vector unitario. Esta parte, vector unitario. Y entonces, si sacamos su módulo a esto, esta parte puede ser, siempre es 1, ¿no? Que se entiende aquí 1, ¿no? Según las definiciones anteriores que hemos visto, producto, o sea, un vector unitario siempre tiene un módulo 1. Entonces, esto ya sería 1. Y si se convierte en 1, ¿qué pasaría si? Entonces, esto se convierte así. Componente del vector A sobre el vector B. Entonces, esto se convierte nada más con
esto ya sería componente. De esa manera. Ya que esto es 1, ¿no? Por esta razón, es 1. Esta parte ya es 1. Podemos decir, a ver, ojalá que esto, si tienen que entender esto, ya se convierte en vector 1, ¿no? Ya se convierte en una unidad. Es un vector unitario, por esta razón, vector unitario, ¿no? Entonces, por tanto, si se desaparece esta parte, entonces, porque el vector unitario es vector, ¿no es cierto? Si acompaña aquí, entonces, es como decir, más o menos así, ¿no? 3 por i. Esto es un vector, ¿no? Pero se lo quitamos, este es vector, esta parte, ya se convierte simplemente en un escalar. Entonces, el componente es un escalar aquí. El componente es un escalar. Simplemente es un número. Por eso, en este caso, por tanto, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Por tanto, podemos obtener lo siguiente, que este A coseno del ángulo tiene que ser igual a producto B escalar sobre B, ¿no? Bueno, esa relación podemos obtener y es muy importante, muy interesante esta parte, porque no, esta parte, lo voy a en mi cuadro así, ¿sí? Esto, ¿no? Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que si la proyección de este vector sobre este simplemente es componente de este módulo de este componente, ¿no? Si esto mide, digamos, mediante funciones trigonométricas, mediante la descomposición de componentes, entonces esto supongamos que mide 3 metros. 3 metros. 3 metros, digamos, mediante esta operación de producto escalar calculamos, tiene que ser igual al resultado, ¿no? Es una aplicación particular de producto escalar en la proyección, ¿no? Esta parte es importante. De esa manera podemos aprovechar, ¿no? Tal vez la proyección, lo que nosotros conocemos en otras materias, proyección de una A sobre B puede ser calculado de esta forma, ¿no? Pero en este caso estamos utilizando producto escalar. Producto escalar, ¿no? De esa manera. Bien, sigamos. Entonces vamos a hacer más ejemplos para poder entender. A ver, esta parte puede ser, tal vez, para mejorar la comprensión, con un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. A ver, entonces decimos, ¿no? Esta parte lo voy a podar. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda muy bien. Entonces tenemos, ¿no? A ver, aquí lo voy a hacer de esta forma. Queremos comprender este concepto, ¿no? Entonces, hacemos un ejemplo. Tres ya. Un ejemplo. Vamos a decir de esa manera. Sean el vector A y tiene componentes, vamos a decir, en este caso, en función de componentes, vamos a escribir, sería 4, 3. Así lo vamos a escribir. 4 unidades recorre hacia el eje X más 5 unidades hacia el eje
¿no? Se puede entender así, ¿no? Cuando tiene vectores unitarios, significa a cuál lado se mueven los componentes. Ahora, 6, 0. El vector B puede estar escrito de esta forma. El vector B, 6 unidades hacia el eje X más 0 hacia el J. En, a ver, este está en R2, ¿no? En R2. En R2. ¿Dónde? A ver. Donde nos dan este ángulo, en este caso, 37 grados. A ver, esto va a ser importante porque, a ver, en este caso, ¿cómo nos dan en este ejemplo, no? Habíamos definido que mediante esta fórmula se pueden resolver el producto escalar de dos vectores. Ahora, si no nos dan este ángulo, podemos calcular mediante el otro método que no. Cuando no tenemos este ángulo, podemos utilizar de componente a componente, ¿verdad? Entonces, en este caso nos da estos datos en R2. Además, el ángulo más nos da. Entonces, a ver, esto sería así, ¿no? A ver. Esto lo vamos a calcular de la siguiente manera, ¿no? Simplemente para comparar. A ver, lo haremos así. Esto lo vamos a hacer así. Para que se entienda, a este lado, este vector tiene, en realidad sería así, ¿no? A ver, este lado es el vector, ¿sí? El vector A sería 5, a ver, así lo vamos a hacer. Este es el vector B. ¿Cuánto vale el módulo de este vector? ¿Y cuánto vale el módulo de este vector? ¿No? Ahí lo vamos a hacer. Entre estos dos vectores, este es el ángulo. ¿No? Ahí está. Es así. Ahora, ¿cuánto vale? Entonces, aquí podemos resumir muchas definiciones. ¿Y cuánto será? Como nos dan el vector A, rápidamente vamos a calcular como una parte de la solución en esta parte. El módulo de A, ¿cuánto es? ¿No? Simplemente es el ángulo. O sea, los componentes elevamos 4, 5, ¿no? Esta parte ya lo sabemos muy bien. Entonces, esto es, ¿cuánto es? 25, 4, 5, ¿no? 25. A ver, vamos a calcular cuánto nos da el módulo de A. Entonces tenemos, ¿no? Esto es 3. Habíamos copiado mal para que salga exacto, para comprender mejor. Esto había sido 3, el ejercicio, ¿no? Sería al cuadrado. Estamos corrigiendo 4, 3. Si nos pueden confundir esos números para que sea exacto. Entonces, 16 más 9. 25. ¿No? Para que sea más exacto, porque el otro nos daba otro número, ¿no? 25, esto es 5. El módulo de A5, entonces esto es 5. Aquí, 5. El módulo de B, ¿cuánto sería? Vamos a calcular. El módulo de B sería simplemente 6 al cuadrado más 0 al cuadrado. Raíz de 36 es 6, ¿no? 6, ¿no? Raíz de 36 es 6. De esa manera, ahí están los módulos. Entonces, además, el componente de este lado, ¿cuánto sería, no? Si proyectamos esto a este lado, esta partecita, a ver, ojalá, esta distancia, ¿cuánto es? Ahí lo vamos a hacer. Sería A coseno de este ángulo, pero ¿cuánto es?
A, ¿cuánto vale? 5. Coseno de 37 grados. El resultado de esto, ¿cuánto vale? Pues calcularemos. Tenemos, ¿no? Coseno de 37 es 0.8 por 5. 4. Esto es 4. A ver, esto es 4. Ustedes pueden. El coseno de 38, este coseno de 38 es 0.8. Esto. 0.8. Si calculamos el módulo, el tamaño de este lado es 4. 4 es. ¿No? Entonces, si ahora calculamos mediante la componente, tendría que ser también 4. Entonces, vamos a decir, mediante esta fórmula, estos tienen que ser igual. Componentes, esta fórmula. Entonces, decimos así, ¿no? Componente de A sobre B es igual. Mediante producto escalar, ¿no? Sobre el módulo de B. Ya, entonces nosotros, ¿cuánto vale el producto escalar A por B? En este caso, va a ser así, ¿no? Lo voy a calcular aquí. Producto escalar A por B es igual. ¿Cuánto sería? Aquí rápidamente lo vamos a hacer. 4,3 producto escalar con 6. 0, ¿no? Si 4,3 producto A por B, ¿no? Escalar. Así se escribe. Entonces calculamos directamente 24 más 0 sería aquí, y el es 24, el producto escalar A por B. Nosotros ya sabemos calcular producto escalar, entonces, producto escalar de estos dos vectores, mediante esta definición, es 24. 24. Y ahora, si reemplazamos aquí, si reemplazamos a esta fórmula, esto va a ser igual. El producto escalar de estos dos vectores es 24. Sobre el módulo de B es 6. El resultado de esto, ¿cuánto es? 24 entre 6. 4, ¿verdad? 4. Ahí está. Aquí podemos decir entonces, sí, ¿no? A ver. Aquí está, 4, 4. Entonces, esto, con esto, son equivalentes, son iguales, quiere decir, ¿no? Son iguales. Por eso se puede decir que mediante una proyección, utilizando producto escalar, podemos calcular también el componente de este lado. Nosotros, mediante las definiciones de vectores, mediante el método de componentes rectangulares, sabemos que se descompone así, ¿no? Este lado es, si descomponemos, este lado es A, seno, ¿no? Simplemente eso es lo que queremos comparar, ¿no? Este lado es coseno, pero mediante uso de producto escalar. También hemos obtenido, ¿no? En algún momento puede darse ese tipo de situaciones que queremos encontrar, unos resultados mediante otros métodos, ¿no? Entonces, en este caso, la proyección ha funcionado. Componente de este lado mediante, en función de producto escalar, tenemos 4 y 4, ¿no? Eso es lo que queríamos que sigan con estas definiciones de fórmula. Muy bien, entonces, sigamos. Tenemos más ejercicios. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos aprovechar del producto escalar? Otro concepto, parte de esta teoría de producto escalar, es cómo calcular el ángulo entre dos vectores, ¿no? A ver, lo voy a borrar esta parte. Ahora, a ver, esta parte, ángulo entre dos vectores se llama.
es parte del producto escalar también. Lo voy a escribir aquí, ángulo entre dos vectores. Ángulo entre dos vectores, ¿no? O sea, aprovechando los conceptos de producto escalar, vamos a calcular el ángulo entre dos vectores. Eso también es otra, digamos, otra aplicación, en realidad, porque ya está definido. A ver, esto sería así, ¿no? Aquí tenemos dos vectores, ¿y cómo podemos calcular este ángulo? No nos dan, digamos, nos dan este vector, ¿y cómo podemos calcular el ángulo de esos dos vectores? ¿No? ¿Cómo podemos calcular? Nosotros sabemos, hemos calculado, hemos visto en anteriores ejercicios, el ángulo entre dos vectores, en alguna parte de las, cuando estamos resolviendo problemas de vectores, se puede calcular el ángulo entre esos dos vectores. ¿No? Pero de otra forma, de diferente forma, pero en este caso se calcula así. Si nosotros ya sabemos, ¿no? Queremos calcular este ángulo entre estos dos. Nosotros esta definición ya sabemos que es así. Producto escalar es igual módulo de A, módulo de B, ¿sí, no? Por el coseno, de esa manera. Y podemos despejar nada más a partir de esta definición de fórmula, a partir de esta fórmula que es la definición de producto escalar, podemos despejar. Entonces, esto es así, ¿no? Coseno, el ángulo es igual producto escalar entre estos dos vectores sobre los módulos de A y B. Ahí está. Ya vamos a calcular esto. Si queremos obtener el ángulo, sería simplemente esto, arco coseno de producto escalar de estos dos vectores sobre el producto de A sobre el producto A y B, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Producto A, producto B, ¿verdad? Nada más es despejar el ángulo de esa manera y ya esta sería de esa manera, nada más. A ver, entonces hagamos, ¿no? Un ejemplito, rápidamente, esta parte es la aplicación, una parte de las aplicaciones mediante esta definición, no es otra definición, simplemente utilizamos los mismos conceptos para poder utilizar en otro problema. Ya, entonces, a ver, un ejemplito. Sí, este es un ejemplo. Si el vector A tiene los componentes, vamos a decir, 2 menos 1, 1, y el vector B tiene los componentes, ¿no? Nos pueden dar cualquier otro vector. 1, 2. 1, 1, 2. ¿No? Así. Ahora nos pide hallar el ángulo, ¿no? Entonces, esto funciona para en R3 o en R. Es para los dos esto. En R2 o en R3. Es lo mismo. Entonces, calculamos, ¿no? Solución. Aquí la pregunta puede decir hallar o calcular este ángulo entre A y B. Entre A y B. ¿No? Quiere decir, bueno, entre A y B, ¿no? Hallar el ángulo. Nada más. Entonces, solución, ¿cómo sería? Nosotros, mediante esta fórmula, a partir de esta definición, sabemos que se puede utilizar. Entonces, decimos, ¿no? Entonces, vamos a escribir esto.
ese ángulo que estamos buscando es simplemente arco, ¿no? Entre A y B, producto escalar, sobre el módulo de A por el módulo de B, ¿no? Sería, ¿no? ¿Y qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular producto escalar de estos dos vectores y los módulos de cada vector. Con esos datos podemos reemplazar y ya obtenemos el ángulo entre esos dos vectores. Los tenemos, ¿no? A ver, vamos a calcular primero producto escalar. En el numerador necesitamos esto. Producto escalar B. A y B. Eso es reemplazar 2 menos 1, 1. Producto escalar 1. ¿No? Directamente lo vamos a hacer. Esto. 2 por 1, 2. Menos 1 por 1 es menos 1. Más 2. Respetando los signos, ahí está. 2 menos 1 por 1 es menos 1. 1 por 2 es los signos más. Entonces, tenemos aquí, esto sería 4 menos 1 sería igual 3, ¿no? Producto escalar de estos dos vectores es 3, ¿no? Ahí está, 3. Nada más, 3. ¿Qué dato más necesitamos? Módulos de cada vector. Eso lo hacemos de esta manera. A ver, aquí lo vamos a calcular. El módulo de A. El módulo de A es igual. Entonces, elevar al cuadrado todos. Al cuadrado más menos 1 se escribe al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y esto es cuánto es? 4, 5, 6. Raíz de 6 sería, ¿no? El resultado. Raíz de 6. Así sería. El módulo de B es simplemente elevar los componentes al cuadrado. 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. 4, 5, 6. Otra vez 6. ¿No? Ahí está. Otra vez 6. Y finalmente, reemplazar esta fórmula. Los tenemos, ¿no? Este ángulo es coseno, arco coseno de esto. Producto escalar A por B es 3. 3. Raíz, módulos de A y B son estos. Entonces sería así, ¿no? 6 por nada más. Y esto es coseno, arco coseno de 3 sobre el resultado de esta parte. ¿Cuánto es? Si son dobles, por propiedades de raíces, exponentes, etc., es solamente 6, ¿verdad? Sí, 6. Ya. Y además, si simplifico, esto va a ser un medio, ¿no? Un medio. Entonces, finalmente sería así, ¿no? Esto sería así. Arco coseno de un medio. Y esto es, el ángulo es 60, ¿no? Son ángulos conocidos, tenemos. Bien, ahí está. Entonces, el ángulo es 60 grados. Ahí está, 60 grados. De esa manera, 60 grados, hemos obtenido el ángulo que separa entre estos dos vectores, ¿no? Se puede graficar también en el espacio y todo, hacer gráficamente para verificar, ¿no? Pero lo va a hacer así, los ángulos van a salir de esa manera. Esta sería, ¿no? Hemos visto, mediante el uso de producto escalar, hemos podido calcular ángulo entre estos dos vectores. Mediante el uso de producto escalar, hemos podido calcular la proyección o la componente de este vector, ¿no? Otras aplicaciones son